estudio de hoy se basa en Gálatas 5, 22, 23, y el texto que el hermano Juan leyó bien introduce este estudio. En este texto en Gálatas, Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y en las cartas a los Efesios y Colosenses, el apóstol Pablo usa otra figura diciendo vestíos de esas cualidades y agrega la misericordia y la humildad. Los que llevan el fruto del Espíritu son espirituales, obviamente. Y esto de Gálatas 5, 22, 23 se pone en contraste con las obras de la carne de los versículos anteriores, capítulo 5, 19 al 21. Ahora, en Romanos 8, versículo 9, dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y la palabra mora significa controlar, dirigir y controlar. Por ejemplo, en Romanos 7, él habla mucho de como los del mundo, que el pecado mora en ellos, o tiene control de su vida. Entonces, ¿cómo sabemos si el Espíritu mora en nosotros? ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Cristo? Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu? Bueno, Mateo 7, 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Así es que estamos hablando de la identidad del cristiano. Estamos hablando de que el árbol es conocido por su fruto, y en Efesios y Colosenses Pablo usa la figura de vestidos, despojados del viejo hombre y vestidos de estas cualidades como un uniforme que nos identifica como cristianos. El uniforme del policía pues lo identifica como policía. El uniforme de la enfermera pues la identifica como enfermera. Igualmente, estas cualidades identifican al cristiano. Muy, pero muy importante que nosotros estudiemos esta lista. Muy bien. Número 1, el amor. Desde luego, es el principio de todo. Es el mandamiento principal de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ahora, 1 Juan 4, 8, Dios es amor. Pablo, describiendo lo que el amor hace, la función del amor y cómo se identifica en 1 Corintios 13, 13, comparando el amor con la fe y la esperanza, dice, el mayor de ellos es el amor. También dice Cristo, y también dice Pablo, que el amor es el cumplimiento de la ley. Si nos amamos unos a otros, pues desde luego no haremos las obras de la carne. Tales cosas serán eliminadas de nuestra vida por el amor. Ahora, cuando somos tentados por aquellas cosas carnales, el Señor provee la salida. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Entonces, el amor, pues, como estamos viendo en estos textos, ¿verdad?
abarca todo y es el vínculo que une las demás virtudes. En este estudio, hermanos, también quiero recordarles, desde luego no habrá tiempo de estudiarlo, pero quiero recordarles que pero muy involucrado en este estudio son los muchos textos que hablan de unos y otros. Los unos y los otros. O sea, alentar unos a otros, animar a unos a otros, sobrellevar las cargas unos de otros, preocuparse los unos por los. Y es una lista muy larga, pero caben en un estudio semejante a este. Muy bien, entonces Cristo, cuando Él vino al mundo, Él dio un significado muy especial a la palabra amor, o la palabra amar. Como vemos aquí, el amor es fruto del Espíritu y significa, el verbo común, el verbo que se usa en estos textos, agapao, significa de buscar el bien de los demás, buscar el bienestar, aún de los enemigos. Es el verbo que cubre todo el asunto. Ahora, número 2, el gozo. El gozo. Tanta importancia este tema. Quiero mencionar algo muy interesante. Anoche tuvimos aquí en Odessa un servicio Zoom con el hermano Miquel Barbosa de Venezuela. Y este hermano, en lugar de hablar de todas las tribulaciones allá del país, él predicó sobre el gozo indestructible. Un sermón excelente. Y le felicité que en lugar de aprovechar el tiempo para hablar de su necesidad física o lo que sea, predicar sobre el gozo. Es el gozo en medio de tribulaciones. Filipenses, el hermano Juan leyó Filipenses 2. En esta carta, 4 capítulos, gozo, regocijo, 16 veces. Si gusta, contarlo. Buscar en Filipenses estas 2 palabras, gozo y regocijo. No depende de las circunstancias. No depende de la aprobación de los hombres. No depende de un buen empleo, de buena casa, buen automóvil, ni de buena salud. Es más profundo. Este gozo es un gozo indestructible. Y el Evangelio produce este gozo. Dice Cristo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Disculpe, eso es el ángel. En Lucas 2:10, el ángel que promete eso en cuanto a Cristo. Muy bien, entonces, quiero mencionar otra cosa brevemente en cuanto al gozo. Hay mucho gozo en la comunión. Aquí veo entre mis hermanos, de 2 hermanas, estoy viendo una hermosa comunión, una hermandad. Esto es algo precioso, que nos amamos, estamos unidos y nos preocupamos unos por otros. Es algo muy admirable. Y el tener comunión con hermanos que prediquen en varios países, y estamos pensando mayormente en el mundo latino, pero tener comunión con ellos, ayudarles con sus gastos, su salario, es una comunión preciosísima. Como también ayudar a los santos necesitados. Y la palabra comunión se usa en esa conexión. Las 2 cosas, ayudar a santos necesitados y también de enviar a los evangelistas, como Pablo dice que la iglesia de Filipos envió una y otra vez
a él cuando estaba predicando en Tesalónica. Yo quiero leer un texto Filipenses sobre esto, Filipenses 4, 15 al 18. Sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Obviamente el gozo en este contexto, obviamente tiene que ver con el gozo de tener buenas relaciones con hermanos. Otra vez, como ya mencioné, este gozo no se nos quita, aún en tiempos de tribulación. Más bien, Romanos 5, del 3 al 5, Pablo dice, nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Paz, otro fruto del Espíritu, paz. Aunque la Biblia habla mucho de la paz con Dios, en Gálatas 5, 22, 23, tiene que ver con la unidad, con los hermanos. Si están en perfecta paz, están perfectamente unidos. Como Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es la unidad que Cristo pidió cuando Él estaba orando al Padre en Juan 17. Que sus discípulos seamos uno en Él, como Él y el Padre son uno. Y hermanos, si tenemos paz en la iglesia, esto nos da a la iglesia la influencia que debe tener. Una iglesia unida, una iglesia en la cual existe el amor fraternal. Eso no se esconde, eso se observa. Visitantes llegando a un solo servicio, ellos se dan cuenta de ese amor fraternal, de esa unidad, la manera en que nos saludamos, que nos recibimos y que estamos juntos en el servicio alabando a Dios. Cuando Cristo vino al mundo, se acuerda que cuando Él vino al mundo había toda clase de enemistad entre varios grupos, entre judíos y samaritanos, entre judíos y gentiles, entre griegos y bárbaros, entre sabios y no sabios, entre ricos y pobres. Y Cristo vino para efectuar paz. Esto de todos estos grupos, aceptando el Evangelio, al obedecer al Evangelio y teniendo paz con Dios, también tienen paz unos con otros. Y desde luego nos dedicamos toda la vida a mantener esa unidad y esa paz.
Cristo vino para destruir toda forma de enemistad que existe entre los hombres. Sobre todo, Pablo habla en particular, él habla de la enemistad entre judíos y gentiles. En Efesios 2, leemos versos 14 hasta el 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, cristiano, iglesia de Cristo, ¿verdad? Haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo, matando en ellos las enemistades. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En todos estos textos, hermanos, estamos viendo el buen efecto, la fuerza del Evangelio. El Evangelio dice que Pablo que es el poder de Dios para salvación. Así es que Pablo en sus cartas, desde luego, como los demás escritores, promueven la unidad que es la paz. Ok, enseguida la palabra paciencia. Muy interesante, muy importante estudiar la palabra paciencia. Hay dos palabras que se traducen a paciencia. La palabra upomone se refiere a la paciencia bajo pruebas. Es una palabra muy común que encontramos en muchos textos. Upomone, de soportar pruebas, de ser paciente, es el sentido pasivo. Pero la palabra macrothumia debe ser traducida longanimidad. También se traduce paciencia, pero es longanimidad. Y en este texto de Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu, Pablo usa macrothumia, que es longanimidad, temperamento largo. Es una paciencia muy, pero muy especial. Significa tolerancia, significa clemencia. Ahora, una definición del diccionario de Van dice aquella cualidad de autoenfrenamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. O sea que teniendo esa cualidad, longanimidad es lo opuesto de guardar rencor, el enojo o mala actitud hacia algunas personas. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza. Entonces, otra vez, quiero mencionar que Efesios 4 y Colosenses 3 habla de vestidos de estas cualidades. Es la ropa, es el uniforme del cristiano. Y así uno se identifica. Con esto nos vestimos. Vamos leyendo Colosenses 3. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, o sea, longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Luego, benignidad. Benignidad en esta lista describe una cualidad de carácter, es una dulzura. O sea, yo creo que es una comparación razonable. Es dulzura de temperamento. En lugar de tener temperamento explosivo, es un genio agradable. Es un carácter inofensivo. Romanos 2:4 dice Pablo, o menosprecias las riquezas de su, hablando de Dios, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Estamos hablando de cualidades divinas, hermanos. Pues con razón es fruto del Espíritu, porque son cualidades divinas. ¿Verdad? Otra vez, Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los que son benignos, pues, estamos llenos del Espíritu. El Espíritu no mora, hermanos, no mora en los que no son benignos. Bondad. La palabra que sigue es bondad. La bondad es cualidad de conducta, indica acción, la acción benigna, buena, amable, y luego se expresa en conducta bondadosa. El hermano bondadoso es generoso, ¿verdad? Magnánimo, no mezquino en sus relaciones con hermanos y otros. Muy impresionante, Romanos 15:14. Dice Pablo, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Eso es una condición muy, pero muy deseable. Llenos de bondad. Luego, en esta lista está la palabra fe, pero debe ser, como dice la versión de las Américas, debe ser fidelidad. Sería bueno en su Biblia, si usa la versión de Valera, ahí en el margen, al lado de fe, subrayar fe, escribir fidelidad. Porque no es fe subjetiva. En este contexto, en esta lista de cualidades, estamos hablando de relaciones hermanables. Por eso no es cuestión nada más de la fe que uno tenga en Dios, es su fidelidad. Esta palabra, desde luego, se encuentra en varios textos. Mateo 23, Romanos 3:3, habla, por ejemplo, de la fidelidad de Dios. Obviamente no es la fe de Dios, es la fidelidad de Dios. Lo mismo Tito 2:10, fieles. Muy bien. Entonces, pensando en fidelidad, estamos pensando en ser fieles en la asistencia, asistir a todos los servicios, leer, estudiar la Biblia todos los días. ¿Cuánto tiempo debería un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo va a estar leyendo, estudiando la Biblia cada día? ¿10 minutos? ¿Cuánto tiempo? El cristiano, uno dice, por ejemplo, Pablo en Colosenses 3, que la palabra de Cristo
habite en abundancia en su corazón. Y eso es muy semejante a Efesios 5, 18, ser llenos del Espíritu. Los dos hablan de cantar himnos. Para cantar himnos espirituales hay que estar llenos del Espíritu. Colosenses dice que la palabra habite en abundancia en su corazón. Y yo no creo que va a ser muy abundante la palabra si nada más leemos la Biblia 10 o 15 minutos cada día. En esto indicamos lo que es el fruto del Espíritu. La asistencia y todos los textos unos y otros, desde luego, y en servir los unos a los otros. Mansedumbre. Muy brevemente, para estar terminando, pero mansedumbre, hermanos, dos cosas. Fuerza, en inglés, la palabra meek, mansedumbre es meek. Y muchas veces yo creo que se entiende como algo de debilidad o de timidez, y nada que ver. Mansedumbre o meekness. Bueno, Moisés era manso. ¿Se acuerdan? Moisés, Cristo, yo soy manso. Dos cosas. Fuerza. En primer lugar, para ser manso, uno tiene que ser fuerte. Y luego, con gentileza. Con gentileza. Mansedumbre. Fuerza con gentileza. Si no tiene esa definición bien fija en la mente, sería bueno en su Biblia subrayar mansedumbre, escribir esas dos palabras, fuerza y gentileza. Bien describe esta palabra. Muchos textos hablan de mansedumbre, una cualidad. Ok, templanza. Debe ser dominio propio. La palabra templanza, como la versión de las Américas, dice dominio propio. Y eso, desde luego, es otro tema. Es un tema que merece mucho estudio y mucha aplicación. El dominio propio. Bueno, el tiempo ya. Yo quería terminar y dar tiempo para el resto del servicio. Y muchas gracias, otra vez, muchas gracias por concederme este privilegio, y espero que este estudio haya enriquecido su concepto del fruto del Espíritu.